Sale a la luz la enfermedad que padece, física, Pedro Sánchez. Y lo hace con una exclusiva que ha publicado hoy Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que reza así. Pedro Sánchez está siendo tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ya saben que el deterioro físico de Pedro Sánchez ha sido muy comentado en los últimos meses. Bastaba la mera observación para ver que Sánchez bien no estaba. Mucho más delgado, con un aspecto cada vez peor, y algunos decían que esto tenía relación pues, con el estrés al que está siendo sometido Pedro Sánchez, porque no son pocos los casos de corrupción que rodean a su partido, a su gobierno, a su familia, a su mujer y, por supuesto, a él. Y esta era una de las explicaciones, aunque si bien es cierto que también se rumoreaba que algo más había. Bueno, pues lo que cuenta, en este caso, como digo, Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez en exclusiva, Pedro Sánchez está siendo tratado, según desvelan exclusiva fuentes de toda solvencia, de una dolencia cardiovascular de la que en los últimos meses se ha tratado en el Hospital Ramón y Cajal. Este centro sanitario es el hospital de referencia de Moncloa, también del Congreso de los Diputados y del Senado, ya que existe un convenio firmado al respecto. Concretamente, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid suscribían en junio de 2023 una adenda de modificación y prórroga al convenio para la asistencia al presidente del Gobierno y otros altos dignatarios que fue firmado el 24 de agosto de 2018. La dolencia cardíaca del presidente del Gobierno podría derivar en posibles eventos cardiovasculares, como una trombosis o un infarto, y por ello se le somete a frecuentes revisiones en el Ramón y Cajal y en otros centros sanitarios privados, caray Pedro, privados como puede ser, por especialistas en su dolencia. Durante las revisiones se le realizan pruebas diagnósticas para seguimiento de su evolución, concretamente un TAC para control de sus arterias coronarias. Esta técnica avanzada de tomografía computarizada, esto ya son cosas técnicas, utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo. Uno de los médicos que mayor seguimiento ha hecho de esta dolencia a Pedro Sánchez es el jefe del Servicio de Cardiología del Ramón y Cajal, José Luis Zamorano, que es una eminencia en el campo. Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital afirman que el tratamiento a Sánchez en el Hospital Ramón y Cajal se ha realizado con la mayor discreción y confidencialidad posible. De hecho, el presidente del Gobierno acudía a las revisiones en días de menos afluencia de público y a horas intempestivas para no ser visto, como por ejemplo un domingo a las 7 de la mañana. El presidente era recibido por 3 médicos y entraba al hospital, que previamente era blindado, atravesando con su dispositivo de seguridad el muelle de la cocina hasta un ascensor de servicio para subir a la planta donde es tratado. Confirman fuentes a las que ha tenido acceso Libertad Digital. También hablan de que es un paciente muy hipocondríaco. Las mismas fuentes consultadas por Miguel Ángel Pérez hablan que la dolencia cardíaca actual no ha sido el único problema médico al que ha tenido que hacer frente Pedro Sánchez en los últimos tiempos. No obstante, dichas lesiones no tuvieron repercusión clínica significativa. Sánchez es un paciente muy hipocondríaco y está obsesionado con su estado de salud desde que llegó a la presidencia del Gobierno. Cuando se instaló en la Moncloa, su esposa, Begoña Gómez, exigió que el entonces jefe del gabinete médico acompañase siempre a su marido a todos los actos y viajes, concluyen. Libertad Digital se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa y no ha desmentido la información. Lo que ocurre es que posteriormente Moncloa ha dicho que no, que esto es mentira, que Sánchez está fenomenal, solo hay que verlo, mejor imposible, está atravesando su mejor momento. Y luego hay otros que están criticando esta información. Me dicen, hombre, pero es que esto es su vida privada. Perdone, estamos hablando del presidente del Gobierno. Supongamos que es bipolar. ¿Esto no sería relevante? Hombre, por supuesto que es relevante. Anda que no hemos hablado del estado de salud de Joe Biden en Estados Unidos cuando era presidente. Dicen, pero ¿cómo va a estar gobernando este tipo la nación más poderosa del mundo? Los demócratas aún así dijeron, bueno, lo presentamos. Claro, cuando el hombre no sabía ni a quién le presentaban, y a pesar de los esfuerzos de su mujer por presentarlo,
le dijeron, bueno, quítate que esto va fatal. Pero por supuesto que es relevante conocer en qué estado se encuentra el presidente del gobierno, el rey de España o cualquier mandatario. Que no estamos hablando de un periodista, no. El presidente del gobierno. ¿Cómo no va a ser relevante el estado en el que se encuentre? Por supuesto que sí. Claro, también hay que tener en cuenta, ya en 2026, a estas alturas, quien no conoce a Sánchez, pues ya no lo va a conocer, porque si hay que explicarle de qué es capaz Pedro Sánchez en 2026, es que no lo va a entender, que posiblemente el gobierno estaba esperando el momento de hacerse la víctima. Ya lo intentó Víctor Ángel, ¿se acuerdan ustedes? Cuando salió todo el escándalo, dijo, uy, que tengo cáncer. Y vale, pobrecito. Pero pobres los españoles también, que están pagando las consecuencias de la corrupción salvaje de estos mandatarios. Es que no es excluyente, pero van a jugar con esa baza. Claro, quizá lo que les molesta es que esto les ha destrozado la estrategia. Porque ¿acaso alguien cree que Pedro Sánchez no sería capaz de utilizar su enfermedad para dar pena? Se ha utilizado a sus hijas, ha utilizado a su mujer. ¿No va a utilizar esto? Para que, llegado el caso de que se tenga que votar en el Congreso de los Diputados si se juzga a Sánchez o no, se presente como mirad que lo estáis matando, los jueces, los periodistas, los ultras, la oposición. ¿No veis que está enfermo? Dejadlo en paz, pobrecito. Mirad qué aspecto tiene. Y algunos dirán, hombre, pero eso no cuela. Uy, y tanto que sí. En España cuela mucho. También, evidentemente, es un pueblo católico, más allá de que uno no crea. Y pues al final dices, hombre, pobrecito. Y no es excluyente, oiga. Que lo juzguen y por supuesto que lo traten para que pueda cumplir su condena. Pero la pregunta es esta. ¿Les ha molestado que se publique antes porque les ha reventado los tiempos para, llegado el momento, Sánchez utilizar esta baza? Para que si hay que votar el suplicatorio, utilizar su enfermedad como un mecanismo de defensa. Y algunos dirían, hombre, Sánchez no sería capaz de eso y mucho más. Y luego también llama poderosamente la atención que esta información que publicaba Libertad Digital, pues no se crean que ha tenido mucho eco. Muchos medios de comunicación, por no decir la inmensa mayoría, no han dicho ni mu. Y algunos, insisto, vienen con el rollo de es que esto es una cosa privada. Sí, bueno, y la cuenta corriente de Zapatero y sus hijas también es una cuestión privada, pero claro, ¿qué les diga? Si al final afecta a toda la nación, en este caso, ¿de dónde ha sacado el dinero Zapatero? Y en este caso, si tener un mandatario que está enfermo, hombre, es relevante. Pero será como no han dado exclusiva al medio que les gusta, pues entonces no. Porque es una noticia muy importante, por supuesto que sí. Y si no, el tiempo. Ya veremos cómo utiliza esto Pedro Sánchez. Pero la gran pregunta de qué le pasa a Pedro Sánchez son muchas cosas, pero respecto a su estado físico, pues ya tiene respuesta, que es la que ha dado hoy Miguel Ángel Pérez. Y en todo este asunto, 23F, pues claro, hay que montar un poco el show y entonces ahora ya pueden haber dicho que iban a desclasificar los archivos del 11M, lo que pasa es que claro, habría que detener a los dirigentes de la PSOE actual, pero también a los anteriores. Y lo del DAO, una broma, porque la cloaca de la Policía Nacional que controla la PSOE, eso sí que es impresionante. Pero no, el 23F. Venga, vamos a jugar al 23F. Entonces estaba Javier Cercas en un acto con Sánchez y que no parezca que estaba preparado se lo pedía. Decía, presidente, por favor, desclasifique los archivos. Y Sánchez ha dicho, hombre, claro que sí, vamos a hablar de esto. Yo sé que siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, imparablemente. Se han contado en este Parlamento y se cuentan por todas partes, es un negocio. Pero yo le voy a pedir una cosa, señor presidente. Por favor, desclasifica. Yo sé que usted no lo puede todo, pero hasta donde usted pueda, y sé que hay una ley, en fin, sé cómo funcionan las cosas, pero hasta donde usted pueda,
desclasifique todo lo que haya. Hasta donde usted pueda. Todo. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado, porque la verdad la sabemos. Y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas. Pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras. Pues esto de decir, Sánchez. Sé que hay una ley, qué pena acercas que haya una ley, claro. Estas cosas molestas de los contrapoderes, que el presidente del gobierno puede hacer lo que le dé la gana, que en el fondo es lo que le gustaría. Bueno, pues esto como que no estuviese preparado. Y Sánchez ha dicho, claro que sí, por supuesto que sí. Porque el 23F, ¿quién fue el culpable del 23F? Por supuesto, el Partido Popular y también Vox, que es en lo que está la PSOE. Dice, hombre, ¿pero cómo van a culpar? Sí, escuchen a la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, ¿cómo te hace en un segundo? Te lo liga, dice el 23F, PP y Vox. Lo que sí les digo es que votar Partido Popular y Vox, el ejemplo lo tenemos en Extremadura. Y que votar Vox no es modernidad, sino que es volver al pasado. Y si hoy estamos celebrando la victoria, que hoy es día 23F, de que ganó la democracia y no el golpismo, votar Vox es votar aquello, el pasado. No es guay, no es moderno. Es volver a las cavernas. El mito de la caverna. En fin, Montse Mínguez. Este argumento, que es un argumento que se utiliza mucho, que dice, no, pero es que esto no es moderno, como si lo moderno fuese bueno per se. Pues habrá que medir los resultados, si son buenos o son malos. Hay cosas, fíjese, Montse, es que esto de beber agua no es moderno. Hombre, ya, pues deje usted de beber agua, a ver qué le pasa. Que esto de alimentarse, qué antiguo. Hombre, y tanto. Las cosas son buenas o son malas, independientemente del tiempo en el que estemos. Pero esto Montse no lo entiende, claro, que va a entender. Pero mucha gente compra estos rollos. ¿Veis que, claro, esto no es moderno, no es progresista, no es guay? No es guay. Ya, pues las teorías progresistas, porque esto también, no el progreso. ¿O el progreso hacia dónde? Pues claro, hay muchas cuestiones, anda que no hay que retroceder. Por supuesto que sí. Porque estas ideas disparatadas que ha defendido Montse, que eso es lo guay, pues lo que ha generado es la situación en la que está España y en la que se hallan numerosos países occidentales. Por ejemplo, un punto positivo de regresar a un antiguo régimen, que para Montse esto sería lo peor, claro, pues sería que ya no estaría mandando. ¿Eso es bueno? Sin duda, lo sería. ¡Comenzamos!